Queremos agradecer a la marca Cambushi por patrocinar este video. Realmente con ellos vas a encontrar los mejores regalos empresariales, vasos térmicos y de todo un poco. Así que nunca te olvides que con Cambushi conserva tu momento. Llego allá y le digo a una señora, sí, estoy buscando un calzado y me dice así, sí, pero de la nada, las sandalias franciscanas están allá en ese pasillo, en el tercer pasillo, no sé qué, ¿verdad? Y yo me quedé así con los ojos cuadrados porque, espera un poco, señora, yo no te dije que yo... Bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio de Lobos. Este episodio va a ser un parteaguas, va a marcar un antes y un después en todos aquellos que deseen conocer más acerca de la fe, porque vamos a tener un invitado muy especial también, que es un hermano capuchino, el hermano Tomás. Bienvenido, hermano, es un honor Bienvenido, tenerte con bienvenido. nosotros. Muchísimas gracias, Jesús, Isaías, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Genial. Hoy vamos a conocer la historia de la orden a la que pertenece, de la Iglesia Católica, una de las más representativas de la Iglesia Católica. Vamos a debatir, vamos a aprender, vamos a hacerle muchas preguntas. Así que empecemos, hermano. Yo tengo la primera pregunta para hacerte. ¿Cómo definirías lo que es ser un hermano capuchino? ¿Verdad? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo es el estilo de vida que llevan? ¿Y a qué tuviste que renunciar para ser hermano capuchino? Bueno, qué pregunta. Si ya Sí, sí. empezamos así, no quiero Empezamos, Empezamos fuerte. imaginarme cómo va a empezamos fuerte, terminar esto, empezamos ¿verdad? fuerte. Pero bueno, gracias por eso, ser hermano capuchino, ¿no? Interesante remontarnos un poco, bueno, entonces a nuestros orígenes. ¿Quiénes somos los hermanos capuchinos? Los hermanos capuchinos somos una orden de reforma Ujú, de la orden franciscana. Nuestro fundador es San Francisco de Asís y en el año 1528, a través de una bula del Papa Clemente VII, ujú, empezamos a existir dentro de la Iglesia Católica con carta de ciudadanía tres frailes que ujú. pertenecían a la orden de los frailes menores, a una de las ramas, podríamos decir, porque históricamente los franciscanos ya en vida de San Ujú, Francisco todavía, no sé, esas cosas de, ¿será del espíritu o muy de lo humano? ujú. Pero habían como dos bandos, digamos, o por lo menos dos maneras de concebir la orden. Estaban los hermanos que decían, tenemos que mantener el espíritu original de San Francisco, que quería vivir en la pobreza absoluta, en el despojo total, Ujú, sin pertenencias, sin casas. Básicamente, bueno, durmamos allí donde nos toca la noche, por decirlo así, ujú, que esto lo empezó a vivir él cuando estaba rodeado de sus 12 primeros compañeros, ujú. pero rápidamente fue aumentando el número de los frailes, de los hermanos, que ya cuando San Francisco vivía eran más de 5.000. ¿Cómo haces para que 5.000 hermanos duerman bajo el árbol, bajo el mango? Claro. ¿Qué les das de comer? ¿Cómo haces que estudien, que tengan una formación? Entonces, ya cuando Francisco vivía, muchos frailes se preguntaban y decían, si vamos a este ritmo y vamos a confiarnos nomás toda la providencia y a lo que sintamos en el día, a lo mejor no vamos a tener un rumbo muy definido. Qué importante Claro. que tengamos entonces ciertas estructuras, que podamos tener un cierto proceso de formación adecuado, que tengamos un noviciado, que tengamos unas casas, unas bibliotecas para que los novicios estudien. Ujú, Entonces, este era un grupo de hermanos. Había otro grupo de hermanos que decían, no, no, nos estamos queriendo parecer a las órdenes monásticas que existían. Y Francisco justamente dijo, yo no quiero esto, o sea, yo claro. siento algo distinto Ujú, porque entendamos que en el año 1209, 1210, cuando Francisco empieza este camino de vida, ya estaban las órdenes monásticas. Podría haberse hecho monje, pero él dijo, no, no es este mi camino. ujú, Podría haberse hecho sacerdote diocesano y dijo, no, siento que no es esto. De hecho, Francisco de Asís no fue sacerdote, él fue un hermano religioso, ujú. pero que nunca fue ordenado. Se dice que probablemente llegó a diaconado, a ser diácono, porque hay algunos escritos que así lo refieren, pero no fue cura, ¿no? Entonces él decía, él sentía en el corazón una vocación particular a anunciar la palabra de Dios, a vivir el evangelio, porque esto él lo dice en su regla, vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en castidad, sin propio y en obediencia. Esto dice la regla de los hermanos franciscanos. Entonces, ya posterior a su muerte, como te digo, sigue habiendo un poco como estas dos aguas, estas dos inquietudes de quienes querían, no, no tengamos nada porque si no nos vamos a terminar pareciendo a lo que ya hay,
no, indefectiblemente necesitamos estructuras y esto se fue prolongando a lo largo de los años y pasaron ya 100 años, porque Francisco muere en el año 1226. Del 1200, 1300, 1400, 1528, tres frailecitos, tres frailes se plantean decir, bueno, vivamos realmente lo más genuino del franciscanismo, que es como que la vida de oración, una vida contemplativa, vayamos a predicar también el evangelio, misionemos por ahí, pero luego vivamos en pequeños eremitorios. Y así nacemos los hermanos capuchinos con una especie de impronta, de vida contemplativa, de eremitorios. Nos llamaban al inicio hermanos de los hermanos de los eremitorios, digamos, ¿verdad? Así, eremitorios son, o eremitas son pequeñas casitas, ¿verdad? Donde viven los hermanos así solitos, en un cuartito, en una piecita, pero luego se juntan para la oración o para alguna actividad en común. Entonces, una característica de los capuchinos es un poco esta, la dimensión contemplativa, la oración, la misión. También los tres hermanos que iniciaron esta reforma vivían en medio del pueblo, entonces nos caracterizamos mucho por ser como que hermanos muy cercanos del pueblo, digamos. La gente puede encontrar un hermano capuchino en cualquier lugar. En estos días estuvimos, por ejemplo, bendiciendo autos, hay veces que la gente nos encuentra bendiciendo las mascotas, el día de San Francisco, en fin, heredia, es lo que se necesite, por ahí estamos. Entonces eso nos da como un margen, una amplitud, digamos, de misión bastante interesante. Hay congregaciones que de repente se dedican exclusivamente a la educación, hay congregaciones que se dedican exclusivamente a la salud, digamos. En el caso del hermano menor y capuchino, pues lo que la iglesia necesite, pues ahí estamos. Eso un poco somos. Qué interesante, hermano. Muy interesante, la verdad. Y comentanos un poco cómo fue tu llamado, en qué momento vos decidiste que quiero dejar todo y dedicarme a esto, seguir este camino, el camino de Dios. ¿Cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Cómo reaccionaron tus familiares? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Si puedes contarnos. Sí, en realidad, si ustedes me preguntan, ¿vos sentiste esto de que querías ser hermano, sacerdote desde toda la vida? Y no, definitivamente no. O sea, siempre en mi proceso de crecimiento siempre fue soñar con un día casarme, tener mi familia. Incluso yo decía, bueno, cuando tenga mis hijos les voy a criar de tal o cual manera. Ciertas cosas, esto no voy a hacer porque no me gustó a mí de cómo me criaron, digamos, ¿no? O Me siento sea, identificado. así, o decir, no, así, eso jamás voy a hacer yo. Pero decimos nomás, ¿verdad? Después seguramente la vida enseña otras cosas, ¿no? A los que son papás. Terminé el colegio, había que entonces seguir una carrera, quise seguir una, no hubo mucho quórum por la carrera que quise seguir en aquel momento. Me dijeron, seguí algo más interesante, te vas a morir de hambre. ¿Puedo contar? ¿Qué carrera ese Quería puede saber? estudiar periodismo. Sí, Entonces, exacto. en ese entonces era Sí, no, qué sé yo, habían los 2 canales tradicionales, más uno que claro. se empezaba a abrir, así que ya algunos van a intuir la edad que tengo. Entonces era Sí, como que, ¿qué vas a hacer sí, como periodista en Paraguay? No, ve otra cosa más sí. interesante, ¿no? Todavía no tenía mucho campo esa Claro, carrera. claro. Sí. Y yo entonces, bueno, está bien, voy a decidirme y cambio y estudio algo un poquito que a lo mejor me asegura un poco más de futuro. Entonces Ujú. me fui a otra carrera, ¿no? O sea, un plan B. Pero qué interesante que es cuando uno no le hace caso a lo que siente y te dejas llevar un poco por lo que otros quieren, ¿no? Ujú. Empecé una segunda carrera, que no digo que no me gustaba, era interesante, etcétera, pero ya nomás por el camino me fui dando cuenta que era algo que en realidad estaba un Ujú. poquito forzado ahí Claro. en mi vida. Pero, ¿cómo nace el tema de mi vocación? Ujú. Y nace a partir de un acontecimiento muy particular porque eh, adolescencia, Ujú. sí, nací en una familia católica, etcétera, hice la primera comunión, seguí la catequesis que viene después de la primera comunión, que se llama KBB, ¿no? KBB Sí. 1, KBB 2, KBB 3, 4. Cuando ya tenía que empezar la confirmación, es como que yo me desentendí, estaba en el colegio todavía, pero dije, no, y justo mis padres tampoco es que me insistieron, no fue que ellos me dijeron, dale, andate ya, me hice el ñembotadú pensando que yo pasaba esto así tranquilamente y resulta que no pasó tan tranquilo había sido. Llegó un día en que mi papá se plantó
Y me dice, y después mi hijo, ¿y la confirmación? El año pasado ya tenés que ingresar o algo así y pasa el tiempo y no lo estás haciendo, así que te vas a ir y te vas a inscribir. Y reconozco que esto me molestó mucho, o sea, no estaba en mis planes, pero tampoco me gustó como que me haya como que impuesto, digamos, ¿no? Y lo hizo, sin embargo lo hizo y me molestó mucho, reconozco, si mi papá ve en algún momento un abrazo grande, porque digo nomás, agradezco porque creo que fue un poco puntapié para lo que realmente vino después, ¿no? Dije, me voy a ir entonces, voy a inscribirme a la confirmación, la voy a hacer, pero el día que yo termine de confirmarme, o sea, de ahí nunca más piso la iglesia. Hasta el día que me case, si es necesario, que ahí a lo mejor me van a necesitar otra vez ver por ahí, pero después nunca más. Así con una rebeldía juvenil, tenía mis, qué sé yo, 17 años por ahí, no sé, más o menos 17. Bueno, me fui, hice el curso de confirmación, solamente esperando que llegue el día de la confirmación del sacramento para que yo me borre, digamos así, un poco de la, En la iglesia. de la faz de la iglesia. Sí. Y llegó el día, che, llegó el día, fue una ceremonia que como que desde el principio me llegó mucho. Veía que de repente el obispo iba colocando las manos, imponiendo las manos en cada uno, y llegó el momento que sentí también que rezó por mí, etcétera. Cuando terminó esa misa de la confirmación, literal fue, salí al atrio de la iglesia y como si se me hubiera despertado algo interior, ¿no? Como si hubiera abierto los ojos, y lo digo hoy ya así, desde el hoy, ¿no? Despertado a la fe y a una fe madura. Pero había como una voz que me decía, Tomás, ¿qué estás haciendo con tu vida, con tu juventud? Pero era así clara la voz. ¿Qué estás haciendo con tu vida y con tu juventud? O sea, ¿en qué estás gastando todos los dones, cualidades? Y la respuesta fue en absolutamente nada, porque la verdad que mi vida era mi casa, el colegio, mi casa, nada más que eso, o sea, nada más que eso. Entonces como que me cuestionó eso, y ya de camino a casa, en el auto, mi hermano, uno de mis hermanos estaba a mi lado, y este hermano sí en la época era catequista ya, ¿verdad? Entonces me acuerdo que me giré así, yo nunca más iba a pisar la iglesia, ¿verdad? Y en el auto de vuelta a casa le miro y le digo, che, ¿cómo se hace para ser catequista? Y nomás la pregunta, esto nomás le pregunté, y me dijo, ¿quieres ser catequista? Sí, le digo. Y bueno, participa el sábado que viene, todos los sábados hay una formación para catequistas en la parroquia, te invito a participar y ya está. Entonces al sábado siguiente, lejos yo ya de alejarme de la iglesia para siempre, me acerqué, así que me fui al grupito de formación para catequistas, me gustó mucho porque había otros jóvenes más o menos de mi edad que ya eran luego catequistas y estaban ahí, un ambiente grato, muy interesante y ameno y bastante, digamos, instructivo. Entonces seguí todo ese proceso, esto fue en octubre de aquel año, y en marzo del año siguiente sí que yo ya estaba ahí iniciando como ayudante de catequista en mi capilla, ¿verdad? Así que el que nunca más iba a pisar la iglesia Te llevó por ya otro se lado. empezó a enganchar, sí que y a comprometer. Sí. Y bueno, entonces catequista, me invitaron para participar de un grupo de jóvenes de la comunidad que se estaba conformando. Integré también ese grupo, y me iba todos los jueves a la formación que había en la parroquia. Y una cosa que ya después nunca más la dejé, digamos. O sea, entonces ese puntapié del día de la confirmación yo lo guardo muy así, con mucha gratitud. Es más, la imposición de mi papá de te vas a ir, agradezco muchísimo porque si no a lo mejor no estábamos acá conversando, creo yo. Y eso, entonces el proceso de integrarme en una comunidad, el trabajo comunitario con los jóvenes en la catequesis, el grupo juvenil, la problemática de la comunidad donde vivía, porque nos involucrábamos, el sacerdote era como muy de animarnos también a eso, a que tomemos así iniciativas en este sentido. Y me fue dando cuenta de que era un mundo demasiado interesante, o sea, como que aquella pregunta de qué estás haciendo con tu vida empezaba a tener respuestas ahí, ¿verdad? O sea, empecé a encontrar acciones y situaciones en donde de verdad yo podía poner un poco de mí
y dar alguito de lo que yo tenía, digamos, ¿no? Y esas mismas realidades ahí en la comunidad fueron las que me hicieron pensar conforme iba pasando el tiempo, de que tanta necesidad hay en el mundo, la gente necesita tanto, y de repente la parte espiritual también, ¿no? Entonces fue por ahí donde entiendo que Ñandeyara metió así como que su expediente de pedido en donde me decía, che, ¿y no me querés ayudar un poco más a tiempo completo, no solamente los fines de semana? Sí. Entré en una crisis, o sea, esto ya fue cuando estaba en la facultad porque se dieron dos componentes interesantes. Una carrera que medio forzada la estaba haciendo, me gustaba, pero así. Más o menos. Y de repente digamos, esta vida de los fines de semana en la parroquia o en la comunidad que me llenaba mucho el corazón, me llenaba el alma y me hacía sentir de verdad muy pleno, y que estaba en torno a las cosas de Dios. Entonces, por ahí empezó todo. Por ahí empezó todo. Entonces, ese Sí, día de la confirmación fue como un antes y un después. así Es mismo, un como antes y un que después, sí. Dios utilizó a tu papá para, para ponerte en el camino correcto. Así mismo, y agradezco, o sea, porque a veces uno dice, no, estas cosas no tienen que ser impuestas y ahí podemos debatir Mm, muchísimo, claro, ¿verdad? Pero entiendo que en aquel momento seguramente esas palabras fueron motivadas no solamente por él, sino por alguien más, y claro. estoy seguro que fue totalmente de Dios. Como te digo, yo me rabié con él, yo decía, no quiero saber por qué me tiene que obligar y, ¿verdad? Refunfuñando ahí, pero claro, igual tenía que obedecerle, y no me arrepiento de haber dado ese paso también, ¿no? Qué increíble, en serio. Sí, Isa, creo que tenés algunas preguntas Sí, interesantes. de hecho que También. justamente, ya que vamos con ese tema de la vocación y demás, era una de mis casi últimas preguntas, pero voy a cambiar totalmente el orden, ya que estamos acá, ¿verdad? Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo saber si estás sintiendo el llamado a alguna vocación? No necesariamente a esta, sino a alguna vocación en específico, ¿cómo estar seguro? Ya sea en el matrimonio o congregarte en algo como lo estás vos, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Y me incluyo en eso, que tenemos muchas dudas, esas crisis existenciales de que, bueno, me atrae esta vida, seguir a Dios de esta forma, pero también me atrae el sacramento del matrimonio, formar mi familia y tipo, decís que hay alguna forma en la que uno siente el llamado y está así tipo seguro, ok, ya es acá, ya Dios me dijo, claro, o siempre va a ser como una especie de que tenemos que descubrir por nuestra cuenta. es un proceso y se tiene que hacer ese proceso con mucha seriedad, sin lugar a dudas, y tomándonos el tiempo suficiente también en este caso, ¿no? No existe ninguna formulita de 2 más 2 4 y ya descubrí que voy a ser cura o que mi camino es el matrimonio. Yo tengo que hacer un proceso bastante exhaustivo y eso puede generarnos crisis, así como bien decía, si no existencial, pero sí vocacional, ¿no? Y yo entré en esa crisis vocacional porque, como les decía, mi sueño siempre fue casarme, formar mi familia, tener mis hijos. O sea, me proyectaba yo siempre pensando un poco en esto. Por lo tanto, cuando de repente empiezo a sentir que ese mundo de la vida de la iglesia, del servicio casi que 24/7 de a las cosas de Dios, le daba mucho sentido a mi vida, me gustaba demasiado eso, pero yo decía, ok, pero eso significa que por eso tengo que ser país. Y la verdad que no me atraía mucho la idea, ¿verdad? No Nañan de Yara, ¿verdad? Con cualquier otro, seguramente hay muchos otros jóvenes por ahí, mucho más aptos, qué sé yo, más buenos, más santos, lo que quiera, pero porque igual me gustaba salir, compartir con mis amigos, con mi familia. Es más, les cuento así que mis hermanos y mis cuñadas, porque soy el último de tres hermanos, siempre después me solían decir, de verdad que nunca pensamos que hoy te ibas a hacer cura. A vos te gusta salir, pasearte, no sé qué y tal, y al final Dios te llamó. Y bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? El tema es que sí, se empiezan a mover, porque es un movimiento interno, el movimiento del espíritu, ¿no? Cuando Dios empieza un poco a soplar, al menos para la vida sacerdotal o religiosa, les hablo de lo que yo experimenté, ¿no? Eh, Se empieza a sentir como un gusto particular. En el otro ámbito, a lo mejor ustedes dirán, ¿vieron cuando te enamoras de alguien y sentí como esa
cosquillita ahí allí en el fondo que le miras a esa persona y todo lo parece lindo, se ilumina a tu alrededor cuando le ves, todo tiene sentido. Algo parecido, ¿verdad? Se mueve aquí y entonces uno dice, bueno, tal vez puede ser, pero ahí es donde viene el proceso, ¿verdad? Primera cosa, mucha oración, mucha oración. O sea, la vida interior, yo tengo que dar la oportunidad a Dios de escucharlo, ¿verdad? Y de escucharlo en el silencio y de escucharlo en la oración. Noches y noches yo me pasaba de repente en mi cama mirando el techo, contando las vigas del techo de mi habitación y preguntándole, ¿y qué es lo que querés de mí? ¿Qué es lo que querés de mí? O sea, ¿es pio conmigo o no es conmigo esto, no? Por supuesto que no hay esa respuesta directa. Te dormís así un poco con la incertidumbre y pasa un día y pasa otro día y tipo como el Génesis, y amaneció y anocheció el primer día y vamos, ¿no? Ahora, cuando algo, una inquietud viene de Dios, y es lo que yo tengo muy claro, eso persevera y perdura. Porque llegó un momento en que yo decía, está bien, Yandayara, como si yo fuera capaz de negociar con él, ¿verdad? Mira, te voy a hacer caso, pero cuando termine la facultad. Después hablamos. Yo lunes, básicamente era, ¿no? ¿Y quién dice que él me dejó tranquilo? O sea, cuanto más yo le decía, ¿sabes qué? Voy a esperar, voy a terminar todo lo que estoy haciendo y después, no, ahí parecía que se acentuaba la inquietud. Era como algo que como si me faltara el aire, ¿no? Y yo tenía que dar como una respuesta. Entonces no pasaba, no cambiaba. Incluso pasó un año, año y medio, casi dos, y esa inquietud continuaba allí. Entonces eso fue un poco un indicio que a mí me hacía decir, puede ser que el camino sea este. Un poco como para... Y quiero creer que lo mismo también pasa con, no sé, un proceso de noviazgo, por ejemplo. ¿Es o no es la persona indicada? Bueno, pues hay que orar muchísimo, hay que rezar, porque de verdad también para cualquier vocación, ¿verdad? Pidámosle al Señor que Él nos conceda la gracia y la operación del Espíritu Santo para poder discernir si realmente este es mi camino. Y cuando yo tengo la honestidad interior, ¿no? De hacer su voluntad o lo que Él me pide, poco a poco se empieza a esclarecer también eso y se va confirmando en pequeñas cositas que a veces son inclusive hasta simpáticas. Les diré, les contaré como alguna anécdota, ¿no? Andaba yo en este tema de la vocación, discerniendo, empezaba a mirar un poco las congregaciones religiosas que habían por aquí, por allá, por si acaso, pero como muy tímidamente. Y un día, qué sé yo, necesitaba un calzado, parece, ¿verdad? Y en el Mercado 4 hay todo un sector así de calzados, ¿verdad? Así que me voy a ir ahí porque ahí me gusta ir porque tenés todo para elegir así. Llego allá y le digo a una señora, sí, estoy buscando un calzado y me dice así, sí, pero de la nada. Las sandalias franciscanas están allá en ese pasillo, en el tercer pasillo, no sé qué, ¿verdad? Y yo me quedé así con los ojos cuadrados porque, espera un poco, señora, yo no te dije que yo estaba buscando sandalias y mucho menos franciscanas. Yo decía, yo quiero un calzado para mí de no sé qué y me sale con esto, ¿no? Entonces digo, son pequeños detalles que después uno va uniendo así o decir, por acá me mandaban algunas pistas, digamos, ¿no? Y qué sé yo, otras medio similares, pero de esa me acuerdo muy, así, la guardo como un recuerdo muy, muy simpático, porque, o sea, ¿por qué a un joven le va a estar ofreciendo una sandalia franciscana? Porque no me ofreció, no sé, el zapato de última moda o no sé, qué sé yo, de una marca X. No, la sandalia franciscana me ofreció ella, sin que yo le haya dicho otra cosa. Entonces el Señor también va un poco manifestándose. Importantísimo también un acompañamiento en ese sentido con alguien que esté en ese camino, en ese proceso. En mi caso, tuve que pedir el asesoramiento también de un sacerdote que me empezó a acompañar, que me orientaba un poco, que me ayudaba con algunos retiros, ¿no? Qué lindo que la gente que a lo mejor está en un proceso de noviazgo pueda hacer un retiro para novios o con alguna pareja guía, se pueda, de matrimonios, de gente ya casada, porque son los que ya han trillado, por así decir, un poco el camino que ellos están haciendo hoy. Entonces creo que va un poco por ahí la forma de encarar un posible discernimiento a un tipo determinado de vocación.
Entiendo, entiendo. Sí, creo que sobre todo siempre es importante mucha oración, pero sí, full, full luego para que Dios nos pueda dar de alguna forma una respuesta, ¿verdad? Y con esta pregunta se me viene mucho a la mente cuando Jesús dice, ¿verdad? Que tenemos que cargar con nuestra cruz y seguirle, porque muchas de estas cosas siempre tienen sacrificios y es una batalla del día a día. Entonces, lo que te quiero preguntar es si llegaste a enfrentar tentaciones del demonio, tuviste alguna experiencia, una presencia maligna queriendo interferir en tu misión, ya sea directa o indirectamente, ¿verdad? No necesariamente que te aparezca algo así, pero a veces pues hay pequeñas cositas, ¿verdad? Que Sí, uno se sí. da cuenta. Entonces, si podrías comentarnos un poco sobre eso. Qué interesante esa pregunta. Creo que es la primera vez que alguien me lo hace así directamente. Sí, lo que la gente siempre nos pregunta es, ¿ya tuviste alguna experiencia de ir a hacer una bendición? Porque nos pide mucho hacer bendiciones. A veces la gente nos pide, anda hermano a bendecir mi casa porque hay movimiento, ¿no? Y a veces el movimiento es el ratón, es el no sé qué, otra cosa, ¿verdad? O sea, no precisamente. El mal, ciertamente, claro que sí, existe, claro que sí nos tienta. Eh, Jesús fue tentado en el desierto, ¿no? Por Satanás, así que no pretendamos pensar que no existe o que es nomás fruto de nuestra imaginación o nuestras debilidades humanas, ¿no? Satanás existe, está ahí, es aquel que se quiere siempre interponer entre el proyecto de Dios y nuestro sí, ¿no? Entonces, de muchas maneras, continuamente va a estar intentando también un poco a veces hacer ruido, a ver si por ahí yo me distraigo de aquel que es para nosotros camino, verdad y vida, en este caso Jesús. Como una tentación concreta, así fuerte del mal, yo no te diré que haya sentido alguna vez, quizá conscientemente, o a lo mejor todos los días está y bueno, pero sí podría hablar de una experiencia, digamos, de, de prueba que la vida colocó en un momento dado en mi camino vocacional, que podría verse, sí, que yo lo considero como una crisis, no vocacional, pero una crisis muy fuerte, vamos a decir, desde lo profundo del corazón, porque estando yo en el noviciado, que es una etapa particular de un año que se hace para recibir los hábitos y hacer los primeros votos, es decir, la consagración, yo estaba haciendo este año de noviciado en Brasil y me cuentan mis hermanos que mi mamá se había enfermado, que le había dado un ACV, ¿no? Eh, y eso para mí fue una prueba muy, muy dolorosa porque saber que tu mamá estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, a lo mejor acá yo lejísimo, sin poder, no sé qué sé yo, estar con mi familia, abrazarlos o llorar junto con ellos, vivirlo tan distante, fue de verdad una prueba de fuego para mi llamado, para mi vocación, para mis convicciones, en fin, para todo, ¿verdad? Porque la vida se te pasa así como en un flash, así como en un minutito, todos los recuerdos, todas las expectativas, incluso mi mamá y mi papá estaban pensando ir a Brasil cuando yo terminara el noviciado para compartir conmigo y de repente de un momento a otro como que todo eso parece que se desvaneció y yo ya sabía, esto no va a ser posible y tengo que renunciar y tengo que olvidarme ya de todo esto. Uno piensa un montón de cosas, como por ejemplo, qué sé yo, si, Señor, si yo te estoy sirviendo, si yo me estoy consagrando a vos, ¿por qué esta situación? ¿Por qué lo permití? Hay un montón de pensamientos que de repente van y vienen, ¿no? Y esos pensamientos ahí en medio pueden estar metido el otro, ¿verdad? Que te dice, ¿sabes qué? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y por qué Él permite, si es tan bueno, entonces que vos estés pasando esto, que tu familia afronte una situación como esta? Más sin embargo, es ahí donde uno dice, bueno, Señor, está todo en tus manos. El control de absolutamente todo lo tenés vos, que se haga tu voluntad, ¿verdad? O sea, Jesús en el huerto de Getsemaní que se arrodilla y le dice, Padre, me cuesta todo esto, muy difícil, muy pesada esta cruz, como vos decías, pero que se haga tu voluntad. O sea, a pesar de esto, sigo confiando en que vos sabés lo que vendrá después y que el control de todo está realmente en tus manos. Así que yo me deposito y me abandono en vos y sé que no voy a ser defraudado, sé que no voy a ser, esto no va a terminar así, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante dura. Esa tuve la gracia de que
Bueno, mamá se sobrepuso a esa situación, terminé yo el año de noviciado, volví, igual ella quedó 4 años en cama hasta que el Señor la llamó, ¿verdad? Pero ya estaba yo en Paraguay y pude un poco acompañar más de cerca a mi familia. Pero sí, como momento puntual, así muy, muy difícil, muy exigente, podría compartir un poco qué fue este. Bueno, siguiendo un poco con este tema y para ir finalizando de a poco, me doy cuenta que hoy en día muchos jóvenes están experimentando una crisis de fe. Hoy en día se están alejando, se están dejando llevar por ideologías, por ejemplo, la New Age, el budismo, o hoy en día surgen todo tipo de iglesias de todos los gustos y Mm, colores, ¿verdad? Y quisiera preguntarte cómo nosotros como jóvenes católicos podemos utilizar esas herramientas. A mí me interesa mucho el tema de la apologética, creo que es algo muy importante. Y cómo podemos nosotros utilizar esas herramientas, esa fe a través de la razón, como estuvimos hablando anteriormente, para poder defender nuestra postura, porque hoy en día se está criticando mucho también el catolicismo, el cristianismo, todo lo que tenga que ver con Jesús está siendo perseguido. sí. Entonces, creo que eso podemos tocar un poquito. Por ahí hay una frasecita que dice que la ignorancia es atrevida, Ujú, ¿no? Parto un poco de esta frase, la ignorancia es atrevida. ujú, eh, el desconocer nuestras raíces, ¿no? Desconocer la palabra, que es nuestra fuente, ¿verdad? Y desconocer la tradición o el magisterio de la iglesia, definitivamente nos puede llevar a pensar, a hacer y a decir cualquier cosa, ¿no? Porque si yo desconozco la riqueza de 2000 años, ¿no? Que está además garantizada por la acción del Espíritu, porque Jesús dice, me voy yo, pero les voy a enviar el Paráclito que les enseñará y Exacto. les esclarecerá todo, ¿no? Y nosotros nos pasamos a veces leyendo recetitas como de cocina, sin desmeritar a los que cocinan, ¿verdad? Eh, Pensamientitos espirituales de no sé quién, de que alguien que se levantó hoy y dijo, voy a filosofar y voy a decir esto. Y nosotros Yo nos soy Libra y por eso soy así. ponele, ¿verdad? sí, Y yo desconozco la tradición de los padres, desconozco de repente el pensamiento espiritual de los santos de la iglesia, de los doctores de la iglesia. Entonces, claro que cualquiera me va a poder vender humo a su gusto y paladar. Y nosotros los católicos en este sentido podemos ser también blanco a cada rato de cualquier gurú espiritual que se nos presenta hoy y nos vende cualquier caramelito, haciéndonos creer que esa es la verdad. Y encima nosotros después nos convertimos en críticos de yo era católico y yo sé por qué así luego son y en la iglesia luego son todos malos y no sé qué. Pero ¿y qué tiempo me di yo? ¿En qué momento yo me dediqué un poco a conocer mis raíces, la profundidad de la fe de aquellos que de verdad, siempre solemos hablar con un amigo sobre esto, batallas teológicas se generaban en tiempos pasados claro. sobre temas específicos para esclarecer lo más posible, ¿verdad? Y hubieron concilios para eso Y justamente. concilios para esto, ¿verdad? Y de repente hoy a mí se me antoja ser un libre pensador y decir, no, esto no vale de la iglesia y ya está, se tiene que creer eso, ¿no? Y no, y creo que por eso valoro mucho este espacio de ustedes, así como conozco también muchos otros jóvenes que hoy se dedican un poco a hurgar Mm, en nuestras raíces, ¿verdad? En el magisterio de la iglesia, en conocer la palabra, en conocer las sagradas escrituras, en un poco en escudriñando, en sacarle el polvo a los escritos de los padres, ¿no? La tradición patrística de los escritos de los grandes santos. No nos tiene que dar roncha eso, no tenemos que sentir vergüenza de esto en absoluto, porque demasiado es así como la cultura que esto es del pasado, esto es del viejazo, esto es no sé qué, como si de por sí nomás lo novedoso, lo actual fuera lo mejor y la panacea para hoy, digamos. ujú, No, no tenemos nosotros verdaderamente un tesoro inagotable dentro de la iglesia que si lo conociéramos estaríamos no solo orgullosos así, pero de verdad, sino que querríamos también invitar a otras personas a que se dejen verdaderamente iluminar por esta gracia para que puedan conocer un poco también el camino. El claro. camino digo con mayúsculas.
Muchísimas gracias, Padre, por esta conversación. Fue bastante enriquecedora. Isa, no sé si... Totalmente, totalmente. Yo la verdad que me quedé con unas cuantas preguntas, Yo ¿verdad? también, yo también. Pero por cuestiones de tiempo tenemos que ir Sin duda. finalizando y sí me gustaría hacer una última pregunta, ¿verdad? Ujú. Que no sea muy Eh, difícil nomás, por favor, Isaías. Ay, encima esas son las que más me gustan. Sí. Bueno, yo siempre, es una pregunta que me estuve también cuestionando mucho como otra crisis existencial mía, porque yo tengo varias crisis existenciales últimamente. Y es, ¿cómo podemos alinear nuestros sueños y metas a nivel profesional como cristianos con los planes de Dios? Y me refiero más bien voy a hablar como de un punto específico. Sí, Lo que Dios nos enseña siempre es este tema de la humildad, de no creernos, digamos, mejor que los demás, ¿verdad? De ser el último, los últimos serán los primeros y cosas así. Pero cuando uno quiere ser, qué sé yo, un buen profesional o quiere mejorar en el trabajo o sus sueños, lo que sea, o quiere desarrollarse, sí o sí tiene que tener ciertos pensamientos de no, yo puedo, no, yo soy fuerte, no, yo soy valioso, yo hago esto. Y incluso, ya sea en las redes o en el mundo mismo, muchas veces tenés que venderte para que la gente te compre. Y hablo en general, ¿verdad? No solo de productos, sino como marca para que la gente te compre y vos te vendas como el mejor y puedas comer con eso, ¿verdad? claro, Entonces, ¿cómo claro. equilibras, cómo alineas para no irte demasiado a lo que es la parte mundana y dejar de lado la humildad? Es como para responder como puedas nomás, o sea, es una conversación. Sí, Tu sí, sí. opinión sobre eso, digamos. Sí, entiendo y gracias por la pregunta. Vamos un poco a la parábola de los talentos o aquellas que son similares, ¿verdad? Jesús va contando esta parábola y dice que a uno le dio uno, a otro le dio cinco, a otro le dio 10. El que tenía cinco, pues a la vuelta cuando volvió el Señor que se los dio, le presentó otros cinco y le felicitó. El que tenía 10 le presentó 20 y el dueño le felicitó. Apareció uno que a lo mejor dijo, pues yo muy humildecito, yo tenía luego miedo, guardé este talento, enterré ahí y te lo devuelvo. Definitivamente este fue retado, o sea, le dijo, sáquenle hasta que tienen y se quedó sin nada, porque al que tiene se le dará todavía más. O sea, el Señor nos da talentos, el Señor nos da cualidades, nos da virtudes y quiere que desarrollemos y potenciemos esto. Y como cristianos tenemos que buscar también la excelencia y esto no está para nada en contrasentido con la humildad, o sea, que yo haga bien mi trabajo, que yo sea una persona que busque siempre la excelencia en lo que hago. eh, Eso es verdaderamente manifestar que amo a Dios, ¿verdad? Porque lo que él detesta es una persona mediocre. Esto no viene de Dios, ¿no? El confundir humildad con mediocridad, me parece que ahí es donde está un poco el problema de comprensión y de conceptos probablemente, ¿no? Yo puedo ser la persona más exitosa de este mundo, pero no le voy a estar por eso mirando ni despreciando ni menoscabando a otra persona. Al contrario, puedo utilizar eso para ayudar a que otros crezcan también. O sea, hacer que se nivele para arriba, te diré, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que pasa un poco esto que me estabas preguntando, que no hace falta entrar en crisis de que yo dejo de ser humilde porque yo estoy buscando a lo mejor la perfección, la excelencia, hacer lo mejor posible. Está la otra parábola del sembrador, ¿no? Que las semillas cayeron en diferentes tipos de tierra, unas produjeron 30, otras 70, otras 80%. Genial, y hay que producir del 80 para arriba seguramente, ¿verdad? Pero quedarnos con un 30, porque el mínimo de lo mínimo, probablemente el Señor nos va a decir, pero demasiado caigüey, ya fuiste, te saco hasta lo que te di porque no fuiste capaz de producir más. Te di capacidades, te di las gracias del Espíritu Santo, los dones, para que puedas hacerlos multiplicar y te quedaste y te estancaste en el ya da ya, ¿no? Que esto no sea nunca sinónimo de fe, de humildad ni de cristiano, no, no va por ahí. O sea, Francisco de Asís, volviendo un poco a mi propio fundador, él no quería ser absolutamente ni conocido ni nada, él quería vivir su oración y la vivía con radicalidad, él quería predicar el Evangelio y lo predicó con radicalidad, no tuvo que hacer muchas cosas y 2000, no, perdón, 800 años después sigue siendo un santazo, ¿verdad? Entonces, no está, no es que él se quiso posicionar y su objetivo de vida es yo quiero ser el mejor santo de la vida.
quiero nomás hacer bien lo que se me encomendó que tengo que hacer. Punto, ¿verdad? Y para eso no hace falta hacer, en principio, mucho ruido en el sentido del mundo de que tenés que pisar cabeza, de que tenés que menospreciar a otros, de que tenés que hablar mal del trabajo de los demás para que mi trabajo parezca que sea el mejor. Hacé lo que tengas que hacer, hacelo bien y eso el Señor bendice. Ujú. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, Realmente fue una Tremenda muy buena respuesta, en respuesta. serio. Excelente gracias. respuesta. Sí, No, se me ustedes. aclararon esas dudas realmente. Bueno, muchísimas gracias, hermano, por tu Muchas tiempo. gracias. Esperamos tenerte nuevamente en algún futuro porque demasiado interesantes son estas charlas. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Espero que les haya gustado, que les haya nutrido y espero que hayan aprendido también un poco más acerca de la historia de nuestros hermanos, la historia también sobre la fe. Y nos vemos en un próximo episodio de Territorio de Lobos. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Nos vemos. Y recuerden, si no están listos, no se reproduzcan. No se reproduzcan.